Considera la ecuación diferencial d de x es igual a y menos x. En el punto 1, negativo 1.5, el campo de dirección tiene una pendiente de ¿qué valor? El campo de dirección tendría una pendiente que es igual al valor de d de x o la función derivada en este punto, negativa 1.5. Entonces, en este punto, llamémoslo para 1.5 negativo usemos 3,2 negativo. d de x sería igual a, de nuevo y menos x, que sería negativo 3,2 menos 1. O menos 1 sobre 1. Entonces obtenemos un denominador común de 2. Tendríamos 3,2 negativo menos 2,2 o 5,2 negativo. Que también podemos escribir como negativo 2.5. Entonces, en este punto, el campo de dirección tendría una pendiente de 5,2 negativo o 2.5 negativo. Luego, en el punto negativo 0.5,1.5, el campo de dirección tendría una pendiente de ¿qué valor? Así que de nuevo en este punto, llamémoslo 1,2 negativo, 3,2, d de x. Sería igual a otra vez y menos x o 3,2 menos negativo 1,2. Se convierte en más 1,2. Entonces 3,2 más 1,2 sería 4,2 o positivo 2. Entonces, en el segundo punto, el campo de dirección tiene una pendiente de 2 positivos. Ahora queremos usar las respuestas de la parte A y para elegir el campo de dirección correcto para la ecuación diferencial. Para cada punto en nuestros campos de dirección, la pendiente de los segmentos representaría la pendiente de las líneas tangentes y, por lo tanto, el valor de la función derivada en ese punto. Mirando hacia atrás en la parte B, encontremos el punto negativo 0.5,1.5 en los 4 gráficos. Tan negativo 0.51.5 sería aquí, aquí, aquí y aquí, 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 aquí y aquí, 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 aquí y aquí. Y dado que la función derivada era igual a 2 positivos en este punto, estamos buscando los segmentos que tienen una pendiente de 2 positivos. Si no es positivo 2, no sería el campo de dirección correcto. Observe cómo este segmento aquí tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, este no podría ser el campo de dirección correcto. Entonces podemos eliminar este campo de dirección. Observe cómo la pendiente de este segmento podría ser positiva 2, así como este segmento aquí. Pero nuestro cuarto campo de dirección, este segmento tiene una pendiente negativa y, por lo tanto, no puede ser el campo de dirección correcto. Ahora, mirando hacia atrás en la parte A, ubiquemos el punto 1,1.5 negativo en los 2 campos de dirección restantes. Entonces, 1 negativo 1.5 estaría aquí y aquí. El campo de dirección tiene una pendiente de 5,2 negativo o 2.5 negativo en esta ubicación. Y observe cómo ambos segmentos parecen tener una pendiente de 5,2 negativo o 2.5 negativos. Lo que significa seleccionar el campo de dirección correcto, tendremos que encontrar la pendiente de los valores de la función derivada en puntos adicionales. Mira estos 2 campos de dirección. Vamos a establecer el punto 1,1. En el punto 1,1, d de x sería igual a y menos x o 1 menos 1 que es igual a 0. Entonces, en el punto 1,1, la pendiente del segmento debe ser 0. Así que estamos viendo el segmento aquí y aquí. Y observe cómo la pendiente del segmento obviamente no es 0. Pero la pendiente de este segmento es 0. Y, por lo tanto, eliminaríamos este campo de dirección. Y por lo tanto, este tercer campo de dirección aquí es el campo de dirección correcto para la ecuación diferencial dada. Note como el punto negativo 1, negativo 1, este punto aquí. Esta pendiente, este segmento es 0, lo cual es correcto porque 1 negativo menos 1 negativo sería negativo 1 más 1 o 0. Espero que hayas encontrado esto útil.